Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. En Rusia, ahora le toca a Estados Unidos estar en la mira. Las autoridades rusas intentan recuperar los restos de la aeronave no tripulada de Estados Unidos que cayó en aguas del Mar Negro tras impactar contra un caza de Rusia, después de que la administración de Joe Biden reconoció la dificultad de rescatar lo que queda del dron. En Colombia, el congresista uribista del Centro Democrático Óscar Villasamir está denunciando ante la Fiscalía al ministro de Defensa Iván Velásquez y al director de la policía, el general Henry Sanabria, por la muerte de un agente y el secuestro de 80 hace unas semanas en Caquetá, en el marco de las protestas campesinas por el incumplimiento de las promesas de una petrolera. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsas y Valores investigan el colapso de Silicon Valley Bank. Se incluyen fiscales federales en California, junto con fiscales involucrados en casos de fraude. Cubrirán también las acciones de los ejecutivos de las compañías. En Países Bajos, un tribunal sentenció a Facebook Irlanda, custodio de los datos personales de los usuarios neerlandeses, por no solo emplear los datos para publicidad, sino que también los transmitió a terceros sin informar debidamente a los interesados ni tener motivos legales para hacerlo entre el 1 de abril de 2010 y el 1 de enero de 2020. El fallo se produce después de que a principios de enero se impuso a Meta una multa de $410 millones por infringir la legislación de la Unión Europea sobre datos personales en Facebook e Instagram. En Turquía, las lluvias agravan la tragedia. Son ya 14 los fallecidos por las inundaciones registradas en el sureste del país, en la misma zona en la que murieron más de 48.000 personas a causa de los recientes terremotos. La Agencia para la Gestión de Desastres informó que se han llegado a registrar precipitaciones de hasta 136 milímetros por metro cuadrado. En Italia se alzan las voces contra el gobierno tras el anuncio de la primera ministra Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia, de prohibir a las parejas de homosexuales que inscriban a sus hijos en el registro. En concreto, se refiere a los niños nacidos por fecundación asistida, en el caso de las lesbianas, o por maternidad subrogada en el extranjero, en el caso de los gays. En Siria, los coordinadores de Naciones Unidas para Socorro y Crisis de ese país recordaron que hace 12 años inició el conflicto armado y desde entonces la población vive un sufrimiento inimaginable que incluye a más de 300.000 muertes y una destrucción masiva que ha obligado al desplazamiento de 6.800.000 personas dentro del país y 6.600.000 más que han buscado refugio en otras naciones. El terremoto del 6 de febrero se sumó a esta devastación, afectando a 8.800.000 personas y hoy son 15.300.000 las sirias que precisan asistencia humanitaria. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo indica que durante los confinamientos por la pandemia del COVID-19, el funcionamiento de las economías y las sociedades se apoyó en la labor de trabajadores esenciales de 8 categorías ocupacionales: la sanidad, los sistemas alimentarios, el comercio minorista, la seguridad, la limpieza y el saneamiento, el transporte, las ocupaciones manuales y las técnicas y administrativas. En Bolivia, el Fondo Verde para el Clima aprobó un desembolso de $33.300.000 para incrementar la resiliencia a la sequía y otros fenómenos extremos del cambio climático. Los beneficios forman parte de un proyecto de 5 años diseñado por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura y el gobierno boliviano. De los 58.000 agricultores del proyecto, 2.700 son indígenas y hasta la mitad son mujeres. En Reino Unido, durante la primera cumbre de asociaciones para ciudades saludables que se celebra en Londres, las capitales de México y Uruguay quedaron entre las 5 ganadoras del premio de la Alianza por su seguridad vial y su política alimentaria respectivamente. El galardón lo otorga la Organización Mundial de la Salud y fundaciones socias y reconoce los logros de las metrópolis en materia de prevención de enfermedades no transmisibles y lesiones. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.